Hola a todos, sean bienvenidos a Alfa Numérico, su canal de matemática. Mi nombre es Carlos y en esta ocasión vamos a hablar de trigonometría, específicamente de las razones trigonométricas. Pero antes de meternos en tema, vamos a refrescar algunos conceptos básicos. Por ejemplo, un triángulo rectángulo es aquel triángulo en el cual uno de sus ángulos es un ángulo recto, es decir, mide 90 grados. Los ángulos restantes son ángulos agudos, miden menos de 90 grados. Y algo muy importante es que la suma de los tres ángulos, alfa más beta más ese ángulo de 90 grados, es igual a 180 grados. Eso es fundamental porque nos va a permitir calcular los ángulos internos de ese triángulo. Bien. En un triángulo rectángulo vamos a decir que la hipotenusa es el lado más largo de ese triángulo, pero a su vez es el ángulo que está justo enfrente del ángulo recto. Los lados restantes los vamos a llamar catetos. La trigonometría, ¿qué es la trigonometría? Es la rama de la matemática que estudia las relaciones que existen entre los lados y los ángulos de un triángulo. Y para ello aparecen tres razones trigonométricas, que son el seno de un ángulo, en este caso supongamos el ángulo alfa, el coseno del mismo ángulo alfa y la tangente del mismo ángulo alfa. Y para poder calcular estos senos, cosenos y tangentes, existen unas relaciones, que son las siguientes. El seno del ángulo alfa lo vamos a encontrar de la siguiente manera. Va a ser el cateto opuesto dividido la hipotenusa. ¿Quién es el cateto opuesto acá? Fíjense, en este caso, si este es el ángulo alfa, el cateto opuesto al ángulo alfa es el que está enfrente del ángulo alfa. ¿Sí? Si yo hiciera una flechita, apuntaría para allá. Este de aquí es el cateto opuesto y por lo tanto este de aquí es el cateto adyacente, ¿sí? Para calcular el coseno del ángulo alfa vamos a poner el cateto adyacente dividido la hipotenusa, y para calcular la tangente vamos a dividir al cateto opuesto por el cateto adyacente. Con estas tres fórmulas, con estas tres razones trigonométricas, podemos calcular los ángulos y los lados de ese triángulo. Veamos un ejemplo para que tome un poquito más de sentido esto que estamos hablando. Entonces, veamos la siguiente situación. Tenemos un triángulo rectángulo, ¿sí? Donde tiene los ángulos alfa, beta y los lados A, M y C. Los datos que conocemos son los siguientes. El lado M mide 5 metros. Y el ángulo alfa mide 30 grados. Entonces ahora lo que nosotros queremos hacer es calcular el lado A, el lado M y el ángulo beta. ¿Sí? Entonces fíjense, vamos a calcular el lado A. Si este es el ángulo alfa, M, que está aquí enfrente del ángulo recto, sería nuestra hipotenusa. Y por lo tanto, el lado A sería el cateto opuesto al ángulo alfa. ¿Por qué digo al ángulo alfa? Porque si tuviéramos como referencia el ángulo beta, el opuesto de beta sería C. Es decir, el cateto opuesto de un ángulo va a depender del ángulo precisamente. Entonces el cateto opuesto de alfa es A. Entonces nosotros sabemos que el seno del ángulo alfa es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces vamos a reemplazar estos valores por los que conocemos. Entonces vamos a decir, el seno de 30 grados es igual al cateto opuesto, que no lo conozco, es decir, el ángulo A, dividido 5 metros, que es la longitud de la hipotenusa. Entonces, vamos a resolver esta cuenta. Es una ecuación con una variable, la variable A. Vamos a despejar A y nos va a quedar de la siguiente manera.
el seno de 30 grados multiplicado por 5 es igual al lado A. Y esta cuenta la vamos a hacer con calculadora. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a agarrar nuestra calculadora y vamos a apretar seno de 30 grados por 5 igual, y nos da 2.5. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? 2,5 es igual a A. Por lo tanto, el valor de A es 2,5 metros, es decir, 2,5 metros. Bueno, ahora vamos a calcular el valor del lado C. Como este es el cateto adyacente al ángulo alfa, vamos a calcularlo aplicando el coseno. Vamos a decir que el coseno de alfa es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces venimos acá y decimos, el coseno de 30 grados es igual al cateto adyacente, que es C, dividido la hipotenusa, que es 5. Despejamos nuevamente nuestra incógnita y nos queda que el coseno de 30 grados por 5 es igual a C. Agarramos la calculadora, apretamos la tecla cos, ¿sí? La tecla coseno que está por ahí. 30 grados por 5 igual, y nos da 4,33012, nos da un número decimal. Lo vamos a redondear en 4,33. 4,33 metros. Va a ser la longitud de C. Bien, y por último nos queda hallar el valor de beta. Vamos a ver cómo hacemos. Bien, para hallar el valor de beta, recordemos que dijimos que la suma de los tres ángulos, es decir, 90 grados más alfa más beta, era igual a 180 grados. Entonces nosotros que sabemos que 90 grados más 30 grados más beta es igual a 180 grados. 90 más 30 es 120. Lo paso para el otro lado y me queda que beta es igual a 180 grados menos 120 grados. Por lo tanto, beta va a ser igual a 60 grados. Y de esa manera, ¿sí?, obtengo todos los valores que necesitaba. Bueno, veamos otra de las situaciones que se pueden presentar a la hora de resolver un triángulo rectángulo. En este ejercicio, aquí tenemos como datos que los lados M y A miden 5 y 3 metros respectivamente. Yo quiero conocer cuánto mide el lado C y cuánto mide el ángulo alfa y el ángulo beta. Entonces, para ello vamos a resolverlo de la siguiente manera. Fíjense, el lado M y el lado A, por ejemplo, de alfa, son opuesto e hipotenusa. Recordemos que la hipotenusa es el lado opuesto al ángulo recto. Entonces voy a decir que el seno de alfa es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces digo que el seno de alfa, no conozco cuánto vale alfa, pero sí conozco cuánto es el opuesto, que es 3 metros. Y también conozco la hipotenusa, que es 5 metros. Entonces ahora, ¿cómo vamos a despejar el valor de alfa? Bueno, el seno de alfa, cuando lo paso para el otro lado de la igualdad, va a pasar como arcoseno. Y se escribe de esta manera. Arcoseno, y ahora en vez de ser el arcoseno de alfa, es el arcoseno de 3/5. De esta manera nosotros vamos a poder hallar el valor de alfa. ¿Cómo vamos a hacer esto? Agarramos nuestra calculadora y apretamos la tecla Shift, apretamos seno y nos aparece seno a la -1. ¿Sí? Recuerden que esto sería el arcoseno, y ahora tengo que escribir de quién, de 3 sobre 5. Entonces escribo de 3 fracción 5. Aprieto el igual y me da un número con decimales. Para saber cuáles son los grados exactamente, aprieto la tecla grados, minutos y segundos, y ahí me dice que el ángulo alfa mide 36 grados
52 minutos y 11,63 segundos. ¿Sí? Ya sabemos ahora el ángulo alfa. Vamos a aprovechar, podríamos de esta manera directamente decir 90 más esto, menos a 180 le resto los 90 grados más el ángulo que ya conozco y obtengo el que desconozco. Pero para que practiquen un poquito vamos a hacerlo de la misma manera pero con el coseno. Entonces ahora fíjense, lo que vamos a hacer es lo siguiente. El cateto A, perdón, el lado A es el cateto adyacente al lado beta. Entonces vamos a decir que el coseno del ángulo beta va a ser igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces decimos que el ángulo beta, ¿sí? El coseno del ángulo beta va a ser igual. ¿Quién es el cateto adyacente? 3 metros. ¿Y quién es la hipotenusa? 5 metros. Metro con metro se simplifica, ¿sí? Y entonces ahora me queda, de la misma manera que hicimos hoy, vamos a hacer lo mismo. El ángulo beta va a ser igual a ¿quién? Al arco coseno de 3 sobre 5. ¿Y cómo vamos a calcular el arco coseno de 3 sobre 5? Vamos a agarrar la calculadora, vamos a apretar la tecla Shift, coseno y nos vuelve a aparecer arco coseno. 3 fracción 5 igual, otra vez un número con coma, apretamos grados, minutos y segundos y resulta que el ángulo beta es 53 grados, 7 minutos y 48,37 segundos. Entonces, si ustedes suman el ángulo alfa y el ángulo beta, debería dar 90 grados. Bueno, entonces, ahora que conocemos los ángulos, podemos calcular el lado restante C aplicando seno de alfa, ¿sí? Perdón, coseno de beta o seno de alfa. O también podríamos optar por hacer con tangente. Bueno, gente, si les gustó el video, por favor, dejen un like, háganos saber sus dudas e inquietudes en los comentarios y suscríbanse al canal. Hasta luego.